El sol caía como un puño de fuego sobre los campos de Andalucía. Era uno de esos veranos que parecen no tener fin, donde el calor se pega a la piel como una segunda sombra y el viento trae más polvo que alivio. En lo alto de una colina erosionada, entre olivos retorcidos y tierra agrietada, se alzaba la vieja finca de los Sandoval. Pero ya no quedaban Sandovales allí, solo él. Diego Navarro tenía 52 años y los llevaba como quien carga un saco de piedras. Alto, de espalda ancha y manos callosas, había pasado los últimos 20 años trabajando como capataz en aquella finca que ya no era suya, porque la verdad, la que nadie en el pueblo se atrevía a mencionar, era que Diego había vendido su propia tierra años atrás para pagar las deudas de un hermano que después lo traicionó. Ahora vivía en una casita anexa al olivar, ganándose la vida cuidando los árboles que una vez fueron de su familia. No hablaba mucho, saludaba con un gesto seco, trabajaba desde el amanecer hasta que la luz moría y al caer la noche se encerraba en su cuarto con una botella de vino barato y el silencio por compañía. Los jornaleros decían que era un hombre amargo, las mujeres del pueblo que era un alma perdida. Nadie sabía realmente qué había dentro de Diego Navarro, porque él nunca dejaba que nadie se acercara lo suficiente. Una tarde de agosto, mientras revisaba las ramas secas de un olivo enfermo, escuchó el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra. Levantó la vista y vio una furgoneta blanca cubierta de polvo que se detenía frente a la entrada principal de la finca. De ella bajó un hombre joven, de traje arrugado y maletín negro, seguido de una mujer. Diego entrecerró los ojos. La mujer no era joven, tal vez tenía su edad, o un poco menos. Llevaba un vestido floreado, color lavanda, sandalias simples y el cabello recogido en una trenza desprolija. Pero lo que más llamó su atención fue su manera de moverse. Caminaba lenta, tocando con las manos el aire delante de ella, como si buscara algo invisible. El hombre del traje se acercó hacia Diego. «Buenas tardes. Busco al encargado de la finca». Diego se limpió las manos en el pantalón. «Soy yo». «Perfecto». El hombre extendió la mano. «Soy el notario Beltrán. Vengo de parte del señor Sandoval. Él ha decidido vender la propiedad y el nuevo dueño quiere hacer algunos cambios. Esta señora», señaló hacia la mujer que seguía de pie junto a la furgoneta, «se llama Elena. Viene a vivir aquí». Diego frunció el ceño. «¿Aquí? ¿En la finca?» «Sí. El nuevo propietario es su sobrino. Ella necesita un lugar tranquilo para recuperarse. Órdenes del dueño». Diego miró hacia Elena. Ella seguía inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara algo que nadie más podía oír. «¿Recuperarse de qué?», preguntó Diego con voz áspera. El notario bajó la voz. «Tuvo un accidente hace 2 años. Perdió la vista. Y, bueno, también quedó muda. Algo neurológico, según me dijeron. No habla, no ve, pero es inofensiva. Solo necesita paz». Diego sintió un peso extraño en el pecho. «No soy niñera. No se le pide que lo sea. Solo que le permita estar aquí. Hay una habitación en la casa principal. Ella se las arreglará sola». Antes de que Diego pudiera protestar, el notario ya estaba firmando papeles sobre el capó de la furgoneta. 20 minutos después, la camioneta se fue levantando una nube de polvo, y Diego quedó solo frente a aquella mujer ciega y muda que no se había movido del lugar. Se acercó despacio, sin saber qué hacer. «Señora», dijo, aunque sabía que era inútil. Ella giró la cabeza hacia él, no exactamente hacia sus ojos, sino hacia el sonido de su voz. Luego extendió una mano temblorosa. Diego dudó, pero finalmente la tomó. La piel de Elena era suave, casi frágil, y sus dedos se aferraron a los de él con una fuerza inesperada. Ella movió los labios, pero no salió sonido. Sus ojos, de un color gris apagado, miraban hacia la nada. Diego sintió algo extraño, algo que no sentía desde hacía años. Lástima mezclada con incomodidad. «Venga», murmuró, «le mostraré dónde dormirá». La guió lentamente hacia la casa principal, una construcción de piedra y vigas de madera que olía a humedad y tiempo. La habitación que el notario había mencionado estaba en la planta baja, con una ventana que daba al olivar. Diego abrió la puerta y Elena entró tanteando las paredes. Recorrió la habitación con las manos, tocando la cama, la mesa, la silla. Luego se sentó en el borde del colchón
y suspiró profundamente. Diego no supo qué decir. Se quedó unos segundos en el umbral, observándola. Luego salió sin despedirse. Esa noche no pudo dormir. Desde su cuarto escuchaba los pasos lentos de Elena moviéndose por la casa. No eran pasos perdidos, sino metódicos, como si estuviera memorizando cada rincón. A veces se detenían, a veces volvían a empezar. Al amanecer, Diego salió como siempre hacia los olivares, pero cuando pasó frente a la casa principal, vio algo que lo detuvo en seco. Elena estaba sentada en el porche, con las manos apoyadas sobre las rodillas y el rostro levantado hacia el sol. Aunque no podía verlo, parecía sentirlo. Una lágrima corría lenta por su mejilla. Diego desvió la mirada y siguió caminando. No era su problema, pero algo en aquella imagen se le quedó clavado en el pecho, como una astilla invisible que no podía sacar. Los días pasaron con una rutina monótona. Diego trabajaba, comía solo y evitaba cruzarse con Elena más de lo necesario. Pero era imposible ignorarla del todo. Cada mañana ella salía al porche y se sentaba en la misma silla, siempre mirando hacia el este, siempre inmóvil. A veces permanecía allí durante horas, solo respirando. Una tarde, mientras Diego regresaba de reparar una cerca, la vio de pie junto al pozo. Tenía una mano apoyada en el borde de piedra y la otra extendida hacia adelante, como si buscara algo. Estaba descalza y el dobladillo de su vestido rozaba el suelo polvoriento. Diego se acercó sin hacer ruido. ¿Qué busca? Ella no respondió, claro, pero giró la cabeza hacia él y movió los labios de nuevo. Diego frunció el ceño. No entendía nada. Entonces, Elena señaló el cubo del pozo. Luego se señaló a sí misma. Diego comprendió. Quería agua. Tomó el cubo, lo llenó y lo puso en sus manos. Ella bebió despacio, con delicadeza, como si cada sorbo fuera un regalo. Cuando terminó, le devolvió el cubo y con los dedos trazó una letra en el aire. G-R-A-C-I-A-S. Diego sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que veía a alguien agradecer con tanta ternura algo tan simple. De nada, murmuró, aunque sabía que ella no lo oía. Esa noche, por primera vez en años, Diego no bebió vino. Se quedó sentado en el porche de su casita mirando las estrellas y pensando en aquella mujer que vivía atrapada en un mundo de oscuridad y silencio. ¿Qué había pasado? ¿Quién era antes del accidente? ¿Tenía familia? ¿Amigos? ¿Por qué la habían dejado sola en medio de la nada? Las preguntas lo persiguieron durante días y sin darse cuenta comenzó a observarla más. Notó que cada mañana recorría el mismo camino alrededor de la casa, contando los pasos, memorizando distancias, que a veces se detenía junto a los olivos y acariciaba la corteza como si leyera historias en ella, que al atardecer se sentaba en el suelo y hundía las manos en la tierra, dejando que el polvo se deslizara entre sus dedos. Una tarde, Diego la encontró arrodillada junto a un olivo joven. Tenía las manos llenas de tierra y en su regazo descansaba un puñado de semillas. Estaba plantándolas. Diego se acercó despacio. ¿Qué hace? Ella no lo oyó, pero sintió su presencia. Levantó una mano y tocó el tronco del olivo. Luego señaló las semillas y llevó las manos al corazón. Diego comprendió. Estaba plantando vida. Se arrodilló junto a ella sin decir nada. Tomó un puñado de tierra y la movió para hacer otro hoyo. Elena giró la cabeza hacia él, sorprendida. Luego, lentamente, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero fue la primera vez que Diego vio luz en aquel rostro marcado por la tristeza. Trabajaron juntos hasta que el sol se ocultó. No hablaron, porque no podían, pero entre ellos nació algo más profundo que las palabras, una compañía silenciosa, un entendimiento sin voz. Cuando terminaron, Elena tomó la mano de Diego y escribió sobre su palma con el dedo, G-R-A-C-I-A-S. Él apretó suavemente aquella mano y por primera vez en 20 años sintió que su vida tenía algún sentido. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre los olivares, Diego no se encerró en su cuarto.
Se quedó en el porche pensando en Elena, y en algún lugar de la casa principal, ella también permanecía despierta, tocando con los dedos las semillas que guardaba junto a su cama, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no estaba completamente sola. Las semanas que siguieron fueron distintas. Diego comenzó a hacer pequeños cambios en su rutina. Cada mañana, antes de salir a trabajar, dejaba un vaso de agua fresca en la mesa de Elena. Al principio lo hacía sin que ella lo notara, pero con el tiempo se dio cuenta de que Elena siempre sabía. Cuando él entraba, ella levantaba la mano en señal de agradecimiento. Poco a poco, Diego empezó a entender su lenguaje. No era complejo ni rebuscado. Elena se comunicaba con gestos simples, con toques delicados, con la manera en que inclinaba la cabeza o movía las manos. Y él, sin saber cómo, comenzó a responderle. Una tarde de septiembre, mientras el calor empezaba a ceder, Diego decidió arreglar el viejo jardín que rodeaba la casa principal. Estaba lleno de maleza, piedras y tierra seca. Elena lo oyó trabajar, sintió las vibraciones de la azada golpeando el suelo y salió descalza para investigar. Diego la vio acercarse tanteando el aire. «Cuidado», dijo instintivamente, aunque sabía que no lo oiría. Ella se detuvo y extendió las manos. Diego dejó la herramienta y la guió hasta un banco de piedra. Luego le puso en las manos un puñado de tierra húmeda. Elena la olió, sonrió y con los dedos escribió en el aire: B-U-E-N-A. Diego asintió. «Sí, buena tierra. Voy a plantar flores». Sabía que ella no entendía sus palabras, pero no importaba. Había algo en el acto de hablarle que lo hacía sentir menos solo. Durante los días siguientes trabajaron juntos. Diego cavaba y Elena lo acompañaba tocando las plantas, sintiendo las raíces, oliendo la tierra. A veces se quedaba quieta, como si escuchara algo invisible, y Diego, que nunca había tenido paciencia para nada delicado, se sorprendió disfrutando de aquel trabajo lento y silencioso. Una noche, mientras cenaban en la cocina, uno frente al otro, Elena hizo algo inesperado. Extendió la mano sobre la mesa y buscó la de Diego. Cuando la encontró, trazó letras sobre su palma. P-O-R-Q-U-E-T-R-I-S-T-E. Diego se quedó paralizado. Nadie le había preguntado eso en años. Nadie se había dado cuenta. Retiró la mano bruscamente. «No estoy triste». Pero Elena insistió. Volvió a buscar su mano y escribió de nuevo: S-I-O-T-A-M-B-I-E-N. Diego sintió un nudo en el pecho. Quiso levantarse, salir, escapar de aquella conversación sin palabras, pero no pudo. Algo en la manera en que Elena sostenía su mano, con esa mezcla de fragilidad y fuerza, lo mantuvo en su lugar. Finalmente suspiró y con torpeza escribió sobre la palma de ella: P-E-R-D-I-T-O-D-O. Elena asintió despacio. Luego escribió I-O-T-A-M-B-I-E-N. Se quedaron así, en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Y aunque ninguno de los dos podía ver ni oír al otro completamente, ambos sintieron algo profundo. No estaban solos. Los meses pasaron y el otoño llegó pintando los campos de tonos dorados. El jardín que Diego había plantado comenzó a florecer. Rosas silvestres, lavanda, jazmines. Elena pasaba horas allí, tocando los pétalos, oliendo las fragancias, sonriendo de una manera que Diego nunca había visto antes. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, Elena estaba arrodillada junto a un rosal. Diego la observaba desde lejos, preguntándose cómo alguien podía encontrar tanta belleza en un mundo que no podía ver ni oír. De pronto Elena se puso de pie y caminó hacia él. Extendió las manos hasta encontrar su rostro. Diego se quedó inmóvil, sintiendo los dedos de ella recorriendo sus mejillas, su frente, su mentón. Era como si estuviera leyéndolo. Luego Elena sonrió y escribió en el aire: G-U-A-P-O. Diego sintió calor en el pecho. «No diga tonterías». Pero ella insistió, tocándole de nuevo el rostro, y esta vez Diego no se apartó. Cerró los ojos y por primera vez en años se permitió sentir algo más que dolor. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre el olivar,
Diego tomó una decisión. Fue a su cuarto, abrió un cajón viejo y sacó un cuaderno de tapas desgastadas. Durante horas escribió todo lo que nunca había dicho en voz alta. Le habló de su familia perdida, de la traición de su hermano, de los 20 años de soledad, y al final escribió: «Pero ahora tú estás aquí, y todo parece menos oscuro». A la mañana siguiente le entregó el cuaderno a Elena. Ella lo tomó con las manos temblorosas y lo apretó contra su pecho, aunque no podía leerlo. Pero sabía, de alguna manera lo sabía, que aquellas páginas contenían el alma de Diego. Y durante los días siguientes, Diego comenzó a leerle el cuaderno en voz alta. Aunque ella no lo oía, él lo hacía de todas formas, porque necesitaba decirlo. Necesitaba que alguien, aunque fuera en silencio, supiera quién era. Elena, por su parte, comenzó a escribirle notas en un cuaderno que Diego le había dado. Escribía en letras grandes y torcidas, guiándose solo por el tacto. Y aunque muchas veces las palabras se superponían o salían del renglón, Diego las leía con paciencia infinita. Antes era profesora de música, escribió un día. Diego sintió un escalofrío. ¿Y ahora no puede oír la música? Ella negó con la cabeza y escribió: «Pero la siento en el viento». Otra tarde escribió: «Tenía una hija. Murió en el mismo accidente». Diego dejó caer el cuaderno. Miró a Elena, que tenía lágrimas cayendo por sus mejillas, y sin pensar, la abrazó. Fue un abrazo torpe, rígido, pero sincero, y Elena se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo de oscuridad. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo dos almas solitarias compartiendo un espacio. Eran dos personas rotas que habían encontrado en el otro una razón para seguir adelante. Diego comenzó a cuidarla de maneras pequeñas pero significativas. Le cocinaba sus comidas favoritas, le llevaba flores frescas cada mañana, le describía el atardecer aunque ella no pudiera verlo. Y Elena, a su vez, llenaba la vida de Diego con su presencia silenciosa pero luminosa. Una noche de octubre, mientras el viento frío comenzaba a soplar, Diego y Elena se sentaron juntos frente a la chimenea. Él le tomó la mano y escribió sobre su palma: Gracias. Elena sonrió y escribió de vuelta: Porqe. Diego dudó. Luego escribió: Porvolvermevivo. Ella apretó su mano con fuerza, y en aquel momento, aunque ninguno podía ver ni oír completamente al otro, ambos sabían que habían encontrado algo que creían perdido para siempre: el amor. El invierno llegó suave aquel año, sin las heladas brutales que solían castigar los olivares. Diego trabajaba menos horas, prefiriendo pasar tiempo con Elena. Le había enseñado a reconocer los caminos de la finca contando pasos, a distinguir el tacto de cada árbol, a sentir la diferencia entre la tierra seca y la húmeda. Elena, por su parte, había transformado el jardín en un pequeño paraíso. Aunque no podía verlo, cuidaba cada planta con una dedicación casi maternal. Diego la observaba arrodillada entre las flores, con las manos manchadas de tierra, y sentía una paz que nunca había conocido. Una tarde de diciembre, mientras el sol se ocultaba temprano, Elena hizo algo inesperado. Buscó a Diego, tomó su mano y lo guió hasta el jardín. Allí, en el centro, había plantado algo nuevo, un rosal blanco que comenzaba a florecer a pesar del frío. Diego lo miró confundido. Elena escribió en su palma: P-A-R-A-T-I. Él sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué blanco? Ella escribió despacio: P-E-R-D-O-N. E-M-P-E-C-A-R-D-E-N-U-E-B-O. Diego entendió. Aquel rosal no era solo un regalo, era una promesa, una manera de decirle que ambos merecían una segunda oportunidad. Esa noche, bajo las estrellas, Diego tomó una decisión que había estado posponiendo durante semanas. Entró a su cuarto, buscó en el cajón más profundo y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había un anillo sencillo, de plata gastada. Había pertenecido a su madre. Al día siguiente, mientras desayunaban juntos, Diego lo puso sobre la mesa frente a Elena. Ella lo tocó con los dedos, reconociendo la forma, el peso, el significado.
Levantó la cabeza hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Diego tomó su mano y escribió TQEDASCONMIGO. Elena tembló. Luego, con una sonrisa que iluminó su rostro, asintió una y otra vez. Diego le puso el anillo en el dedo. Le quedaba un poco grande, pero ninguno de los dos se preocupó por eso. Se abrazaron en silencio, sintiendo el latido del corazón del otro, compartiendo un lenguaje que no necesitaba palabras. Los días siguientes fueron los más felices que Diego recordaba. Caminaban juntos por los olivares, trabajaban en el jardín, cenaban frente a la chimenea. A veces pasaban horas simplemente sentados uno junto al otro, sin necesidad de comunicarse, solo estando presentes. Pero la vida, cruel y caprichosa, no permite que la felicidad dure mucho tiempo sin exigir su precio. Una mañana de enero, Diego se despertó y notó que algo estaba mal. Elena no había salido de su habitación. Fue a buscarla y la encontró acostada, pálida, respirando con dificultad. ¿Qué pasa?, preguntó alarmado. Aunque sabía que ella no lo oía, Elena abrió los ojos lentamente y con esfuerzo escribió en el aire DOLOR. Diego corrió al pueblo y trajo al médico. El hombre, un anciano de pocas palabras, examinó a Elena durante largo rato. Luego salió de la habitación y miró a Diego con gravedad. Tiene una afección cardíaca severa. Debió haberla tratado hace tiempo. ¿Se puede hacer algo?, el médico negó. En la ciudad tal vez, pero necesita cirugía urgente. Y aún así, dejó la frase en el aire. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cuánto tiempo? Semanas, tal vez días si no descansa. Cuando el médico se fue, Diego se sentó junto a Elena. Ella estaba despierta, mirando hacia la nada. Tomó su mano y escribió BASAESTARBIEN. Pero Elena sabía la verdad. Siempre la había sabido. Escribió en la palma de él NOMIENTAS. Diego rompió a llorar. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de su madre. Hacía 30 años. Elena extendió la mano, encontró su rostro y limpió sus lágrimas con ternura. Luego escribió NOTRISTEFELIZ. ¿Cómo puedes estar feliz?, sollozó Diego. Ella sonrió y escribió PORQUETECONOCI. Durante los días siguientes, Diego no se separó de ella. Le leía en voz alta, le describía el amanecer, le llevaba flores del jardín para que las oliera. Elena, aunque cada vez más débil, sonreía. No había miedo en sus ojos ciegos, solo paz. Una tarde, mientras el sol caía dorado sobre los olivos, Elena le pidió con gestos que la llevara al jardín. Diego la cargó en brazos, sorprendido de lo liviana que se había vuelto, y la sentó bajo el rosal blanco. Ella tocó los pétalos con las manos temblorosas y escribió en el aire HERMOSO. Diego se arrodilló junto a ella, el más hermoso de todos. Elena giró hacia él y con esfuerzo escribió una última vez TEAMO. Diego la abrazó con fuerza. Yo también, más de lo que nunca creí posible. Permanecieron así hasta que el sol se ocultó completamente. Cuando Diego la miró de nuevo, Elena tenía los ojos cerrados y una sonrisa suave en los labios. Su pecho ya no se movía. Se había ido en silencio, como había vivido, sin ruido, sin drama, solo paz. Diego la sostuvo durante horas, negándose a soltarla. Cuando finalmente lo hizo, cortó una rosa blanca del rosal que ella había plantado y la puso entre sus manos. La enterraron 3 días después, bajo el olivo más viejo de la finca. El pueblo entero asistió, sorprendidos de ver al ermitaño Diego llorando abiertamente. Pero lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió una semana después del funeral. Diego estaba limpiando la habitación de Elena cuando encontró un cuaderno escondido bajo el colchón. Era diferente al que él le había dado. Este estaba lleno de notas escritas antes del accidente, cuando ella aún podía ver y oír. Con las manos temblorosas comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de su vida como profesora de música, de su hija, de su esposo, pero a medida que avanzaba,
las entradas se volvían más oscuras. Mi esposo me golpeó otra vez hoy. Dice que soy inútil. No puedo dejarlo. No tengo a dónde ir. Mi hija me preguntó por qué lloro. Le dije que era alergia. Diego sintió rabia ardiendo en su pecho. Siguió leyendo. Hoy tomé la decisión. Nos iremos. Mi hija y yo, lejos de él. Manejaba bajo la lluvia. Él nos perseguía. Perdí el control. Y entonces, la última entrada, escrita con letra temblorosa. Desperté en el hospital. No veo. No oigo, y mi hija está muerta. Él está vivo. Dice que fue mi culpa. Tal vez tiene razón. Diego cerró el cuaderno con lágrimas cayendo sobre las páginas. Ahora entendía todo. El silencio de Elena no era solo físico, era emocional. Había estado atrapada en una culpa que no merecía, pero al final de todo, había encontrado paz. Lo había encontrado a él, y él la había encontrado a ella. Diego salió al jardín y se arrodilló junto a la tumba. Puso el cuaderno sobre la tierra y escribió en el aire, como ella le había enseñado, DESCANSA IAERESLIBRE. El viento sopló suave, moviendo los pétalos del rosal blanco, y Diego juró que por un momento, solo por un momento, escuchó el sonido de una risa silenciosa flotando entre las flores. Pasaron los meses. La primavera llegó y el jardín de Elena explotó en colores. Diego lo cuidaba con devoción religiosa, asegurándose de que cada planta floreciera. Los jornaleros notaron el cambio en él. Ya no era el hombre amargo de antes. Sonreía más, hablaba más, incluso comenzó a enseñarles a los niños del pueblo cómo plantar flores. Un día, mientras trabajaba en el jardín, una niña pequeña se acercó tímidamente. Era sorda. Sus padres se habían mudado al pueblo recientemente. La niña señaló las flores y luego hizo un gesto con las manos. Diego reconoció el lenguaje de señas que Elena le había enseñado. Sonrió y con torpeza respondió: HERMOSAS. Los ojos de la niña se iluminaron. Y durante las semanas siguientes ella volvió cada tarde. Diego le enseñó a plantar, a cuidar las flores, a encontrar belleza en el silencio. Un atardecer, mientras la niña regaba las rosas, Diego se dio cuenta de algo. Elena no se había ido realmente. Estaba en cada flor que él plantaba, en cada gesto que él hacía, en cada persona que él ayudaba. Ella le había enseñado que el amor verdadero no necesita palabras, que florece en el silencio, y que incluso después de la muerte deja un perfume que nunca desaparece. Diego se sentó bajo el olivo donde descansaba Elena y cerró los ojos. El viento sopló suave, trayendo el aroma de las rosas blancas, y en ese momento entendió que no había perdido nada, porque el amor que había compartido con Elena durante aquellos meses breves pero intensos era más real y más profundo que todos los años de soledad que había vivido antes. Escribió en el aire, sabiendo que ella de alguna manera lo vería. GRACIAS PORENSEINARMEABIBIR. El sol se ocultó detrás de las colinas, pintando el cielo de rosas y dorados, y en el jardín que Elena había creado, las flores siguieron floreciendo año tras año, recordándole al mundo que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma, se convierte en perfume, en recuerdo, en belleza que perdura más allá del silencio y la oscuridad. Y Diego Navarro, el hombre que había perdido todo, finalmente entendió que había ganado lo único que importa. Había amado y sido amado. Y eso, en un mundo de ruido y caos, era el milagro más grande de todos. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saber en los comentarios de qué país nos escuchas. Y si tú también has conocido un amor que floreció en silencio, comparte tu historia. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos que te harán sentir, pensar y creer en el amor verdadero. Porque el amor no siempre grita, a veces susurra y a veces, como Elena y Diego nos enseñaron, ni siquiera necesita voz para cambiar una vida por completo.